Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que había estado corriendo el rumor por allí de que los Estados Unidos le habrían pedido a María Corina que dimitiera y que dejara de insistir. Sin embargo, el periodista Joshua Goodman de Associated Press ha traído información sobre el tema para despejar las dudas. Dice que Estados Unidos ha dicho que es la elección de María Corina Machado, que dependen de ella la esperanza de millones de venezolanos que luchan por restaurar la democracia. Al no poder postularse para un cargo, la líder de la oposición, María Corina Machado, enfrenta presiones de líderes extranjeros y compañeros opositores del gobierno, algunos de la Mesa de la Unidad Democrática, que están presionando para que ella abandone su candidatura presidencial sin salida antes de la fecha límite del registro de candidatos que cierra el proceso de inscripción el 25 de marzo, como ya se los he dicho antes. Y estos compañeros, entre comillas, dicen que hay que hacer espacio para que un sustituto asuma contra el atrincherado bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Es una elección imposible que subraya la inclinación cada vez más autoritaria del régimen de Venezuela. La última elección ampliamente reconocida por cumplir con los estándares internacionales tuvo lugar hace casi una década, cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional en el 2015. Pero el boicot de la oposición a las elecciones posteriores solo han fortalecido el control de Maduro sobre el poder. María Corina Machado, una exlegisladora, ascendió a la cima del liderazgo de la oposición en el año 2023, llenando un vacío que dejó cuando otros líderes se exiliaron. Su valentía y su ataque de principios a la corrupción gubernamental y a la mala gestión de la economía depende del petróleo o dependiente del petróleo por parte de Nicolás Maduro, que es lo que lo ha hecho agarrar fuerza, sobre todo después de que liberaron las licencias. Esa dependencia movilizó a millones de venezolanos para votar abrumadoramente por ella en unas primarias de la oposición en octubre, que el gobierno intentó prohibir, sabotear, boicotear y tratar de intimidar y hacer que la gente no saliera a votar, y aún así más de 3 millones de personas salieron a votar, cosa que no ocurrió con el referendo. Sin embargo, el éxito la convirtió en un objetivo. En enero, desafiando un acuerdo electoral de Maduro, que se había firmado con la coalición opositora en Barbados, que le permitió el alivio de las sanciones económicas de Estados Unidos, en contraveniencia contra lo que ha establecido el acuerdo, el Tribunal Superior de Venezuela confirmó la prohibición de que María Corina Machado se pudiera inscribir como candidata presidencial. Desde entonces, el régimen de Maduro también acusó a Washington de conspirar para asesinarlo. Arrestó a más opositores políticos, expulsó al personal de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En conjunto, las acciones indicaron que Maduro no tiene interés en una carrera competitiva y solo busca extender su gobierno de una década, dijo Michael McKinley, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Afganistán, Brasil, Colombia y Perú. Ya no nos enfrentamos a un proceso electoral imperfecto, dijo McKinley. Es un cierre total de todos los desafíos significativos a Maduro. En ese contexto es difícil argumentar que la participación de la oposición en las elecciones sin María Corina Machado y con un candidato simbólico de alguna manera promueve una apertura a la democracia. Las encuestas sugieren que los venezolanos quieren abrumadoramente ir a las urnas y que quieren derrotar a Maduro, si tienen la más mínima oportunidad. Si bien Machado es su candidata preferida, la mayoría de los partidarios de la oposición quieren que ella ceda ante otra persona en su lugar para que la oposición esencialmente trabaje y se mueva en derrotar a Nicolás Maduro, que está buscando un tercer mandato de 6 años. Estamos con María Corina hasta el final, dijo la jubilada Sonia Alonso, haciéndose eco del eslogan de campaña de María Corina Machado, hasta el final. Pero si no puede correr, ella debe tener un as bajo la manga.
Machado ha rechazado en repetidas ocasiones la idea de renunciar a su candidatura, pero no ha explicado su estrategia para superar la prohibición. Gerardo Blay, quien negoció el acuerdo electoral de la oposición con los representantes de Maduro, dijo este viernes a una estación de radio que todavía hay tiempo para que el gobierno rectifique y permita nuestra candidatura sin obstáculos. Pero otros aliados ya están planteando un plan B. El dos veces candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, instó esta semana a sus compañeros opositores a Maduro a tener un sentido de realismo y unirse detrás de una alternativa. Capriles, quien abandonó las primarias cuando él apoyó a Machado, aumentó durante la campaña, les pidió que pusieran a los venezolanos y al país por encima de todo. En otras palabras, le está diciendo María Corina, renuncia de una vez. La presión también viene desde fuera de Venezuela. El presidente izquierdista de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recientemente destacó su propia incapacidad para postularse para presidente en el 2018, mientras luchaba contra acusaciones de corrupción desde la cárcel, como un ejemplo a seguir para Machado. Lula da Silva le dijo a María Corina, o le envió un mensaje a María Corina, en lugar de llorar, nombre a otro candidato, quien luego, recordemos que Lula fue absuelto de cualquier delito penal. El meteórico ascenso de María Corina Machado como líder de la oposición el año pasado se vio favorecido por mensajes cuidadosos que suavizaron su imagen como elitista de línea dura y le permitieron conectarse con los escépticos. Pero a lo largo del 2023, los líderes del partido gobernante dejaron en claro de que ella nunca se va a enfrentar a Nicolás Maduro. Ha habido rencor durante décadas entre Machado con los discípulos del mentor y predecesor de Maduro, el difunto líder feroz, el comandante Hugo Chávez, Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá. Machado, una conservadora de libre mercado, una vez se atrevió a interrumpir a Chávez mientras pronunciaba un discurso ante la Asamblea Nacional, calificándolo de ladrón por haber expropiado unas empresas. A lo que Chávez respondió: un águila no caza moscas. Veámonos usted y yo en un reto electoral, usted y yo, cosa que nunca se dio. La administración Biden ha tratado de caminar sobre una delgada línea entre expresar apoyo a Machado, durante años más estrechamente alineado con los republicanos ella, en Washington, y mantener vivas las esperanzas de algún tipo de participación electoral. Un alto funcionario estadounidense dijo que la administración Biden no le ha pedido a Machado que renuncie y que van a respetar hasta el último día cualquier decisión que ella tome. Pero Estados Unidos está enfatizando la necesidad de que la oposición cree o se dé una estrategia común, una que refleje la voluntad de los venezolanos comunes y corrientes para que salgan a votar. Así lo dijo el funcionario, quien insistió en no ser citado por su nombre para poder discutir este tema tan delicado. Un hito clave en ese delicado baile se produce en abril, cuando expire el alivio temporal de las sanciones, el 18, que surgieron del acuerdo electoral firmado el año pasado en Barbados, y la Casa Blanca deba decidir si vuelve a imponer las restricciones a las que se le atribuye el empeoramiento de la crisis humanitaria que ha llevado a más de 8 millones de venezolanos a salir del país. Por muy imperfectas que sean las elecciones, representan una gran oportunidad para que los venezolanos se movilicen y expresen su voz como no lo habían hecho en una década. Así lo dijo Christopher Sabatini, investigador del Chatham House en Londres. Este mes, el grupo organizó 2 días de discusiones a puertas cerradas sobre el tema de Venezuela, a los que asistieron funcionarios estadounidenses, diplomáticos internacionales, activistas de derechos humanos y miembros de la oposición. El gobierno de Maduro insiste en que la prohibición de Machado es un acuerdo cerrado que no puede revisarse. Después de que los funcionarios dijeran que el día de las elecciones sería el 28 de julio, día en que se celebra por parte del chavismo el cumpleaños del Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá, Hugo Chávez, el gobierno anunció que enviaría invitaciones a observadores electorales internacionales como la Unión Europea, Centro Carter, cuya participación es parte del Acuerdo de Barbados. Sin embargo, hasta el día de hoy no han enviado ninguna invitación. Los líderes autoritarios y arraigados a veces sobreestiman su fuerza y pierden incluso elecciones muy sesgadas.
Eso es lo que ocurrió en Nicaragua en 1990, cuando el líder rebelde sandinista Daniel Ortega fue derrotado después de una década en el poder. También cuando los chilenos, a través de un referéndum en 1988, derrocaron al dictador de derecha Augusto Pinochet. Pero esos ejemplos tienen menos relevancia en el mundo, donde la democracia está a la defensiva y la capacidad de Estados Unidos para dar forma a los acontecimientos está disminuyendo actualmente en las manos de Biden. Así lo dijo McKinley, ex embajador de Estados Unidos. Dijo que es muy probable que Maduro esté buscando inspiración para las elecciones presidenciales en Rusia, donde Vladimir Putin está compitiendo contra una lista de candidatos cuidadosamente seleccionadas por el Kremlin para desmantelar aún más la democracia venezolana. Es difícil pensar que Maduro no esté siguiendo el ejemplo electoral de Putin y crea que pueda seguir su ejemplo, dijo. Bien, esto, señoras y señores, es lo que se ha dado detrás del telón. Los líderes opositores están allí pidiéndole a María Corina que renuncie, que le ceda el espacio a otro. María Corina todavía no tomó una decisión. Tiene hasta el 24 de marzo para que ella decida qué irá a pasar. Te pregunto, ¿qué te gustaría que hiciera María Corina? ¿Te gustaría que continuara hasta el final, hasta el 24 y nombre a su sucesor el 24? ¿O que lo diga desde ahora? ¿O que no renuncie, que siga hasta el final y si no la dejan inscribir, pues no salimos a votar? ¿Qué planteas? Me gustaría saber tu opinión, así que escríbela en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas y te recuerdo que ya tenemos más de 1,400 cursos de formación profesional para ti. Bien, visita autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima. Bendiciones.